¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, es muy importante que se produzca un alto al fuego y que se trate de solucionar un problema que tiene décadas. A ver si lo solucionamos de una buena vez. Una zona bastante conflictiva. Sí. Porque si tenemos el caso del Líbano, también tenemos el caso de Siria, los Altos del Golán, el tema de Gaza, el tema de Irán, el tema de Cisjordania. Sería bueno solucionarlo. Pero, como siempre decimos, hay intereses. Y por un lado ustedes señalaban lo que decían las fuerzas israelíes: no bajen a sus casas, y los libaneses decían: quiero ir a mi casa. Ahora, ¿cómo se va a solucionar todo esto? Va a haber negociaciones, no va a ser nada fácil, porque esto recién empieza. Recordemos lo que ha habido en otros enfrentamientos con Israel, que Israel se vio obligado a retirarse. De todas maneras, tampoco sabemos, digamos la verdad, sabemos cómo están los tantos en el campo de batalla. Solamente recibimos informaciones de un bando y de otro, y obviamente nosotros tratamos de averiguar la mayor cantidad de datos para transmitírselo a ustedes que los están viendo. De todas maneras, ustedes recuerden que toda información de un bando o de otro que se dé cuando existe un conflicto siempre es interesado. Y es parcial, no es la totalidad. Pero más bien, porque es información. Eso siempre quedó claro, ¿no es así? Espero que sí. Ahora, el mundo tiene un sistema, y hacen siempre hincapié en que el mundo se tiene que manejar por leyes. Lo bueno sería que una vez que se ponen las reglas de juego, las grandes potencias también sean las primeras en aceptarlo y estar bajo esas leyes que exigen a otros. Que no sea un sub y baja, que no se aplique a unos sí y a otros no. Por lo tanto, la cuestión va hacia la resolución de la Corte Penal Internacional sobre el señor Benjamín Netanyahu y su ministro de Defensa. Entonces, acá está la negociación. ¿Qué es lo que ha pasado? Francia declaró hoy que tiene la intención de continuar trabajando en estrecha colaboración con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, dice, a pesar de la orden de arresto emitida contra él por el principal tribunal de crímenes de guerra del mundo, que acá hemos dicho en más de una ocasión, las grandes potencias lo aceptan. Ni Ucrania, ni Estados Unidos, ni China, ni Rusia, ni Israel, y hay otros. La Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto la semana pasada contra Netanyahu, su exministro de Defensa Yoav Gallant, y también contra el jefe militar de Hamas, acusándolos de crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad en conexión con la guerra de Gaza. Y desde entonces, los funcionarios franceses han respondido de manera vaga a preguntas sobre si Francia arrestaría a Netanyahu en un caso de que visitara su país. Esto tiene que ver con las consecuencias o resoluciones que nunca llegan a nada de la última reunión del G7, donde algunos países no saben qué hacer. Algunos, como el Reino Unido, dice: si entra lo tenemos que arrestar, o el caso de Borrell, que dijo que la orden debe respetarse y debe ser aplicada, o también lo que dijo el ministro italiano de Defensa, Guido Crosetto, que dijo que debería cumplirse. Italia está en ese vaivén indefinido, y Francia, para variar, igual. En Estados Unidos directamente dijo que no. Entonces, ¿para qué tenemos leyes? ¿O a quién se las tenemos que aplicar? ¿A los débiles? Sino que no haya ninguna ley para nadie. O todos o nadie. El primer ministro francés, Michel Barnier, dijo en el Parlamento que esta semana que Francia, estamos hablando del Parlamento francés, que Francia respetará rigurosamente sus obligaciones bajo el derecho internacional. Una posición que fue reiterada nuevamente por el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, pero en un comunicado escrito posteriormente, el Ministerio de Relaciones Exteriores francés argumentó que Netanyahu y otros afectados se benefician de inmunidad porque Israel no es miembro de la Corte. ¿Y entonces qué tiene que ver? Al de Myanmar le vamos a aplicar también, porque hay una orden de detención contra el jefe de la Junta Militar birmana, Min Aung Hlaing. A él sí se la aplicamos. Bien. El comunicado citó la amistad histórica que une a Francia e Israel, a intereses. Eso, Francia, Israel o cualquier otro país, es el ejemplo que nosotros estamos tratando aquí. Y los describió como dos democracias comprometidas con el Estado de Derecho y el respeto por una justicia profesional e independiente.
Francia tiene la intención de continuar trabajando en estrecha colaboración con el primer ministro Netanyahu y otras autoridades israelíes para lograr la paz y la seguridad para todos en el Oriente Cercano. Eso está muy bien y a todos nos agrada escuchar eso. Díganselo a los 44.000 muertos en Gaza, palestinos, díganselo a los israelíes muertos y díganselo a los libaneses muertos. A ver qué opinan. Claro, los muertos no hablan.